Buenos días, este es el video número 28 y en esta ocasión vamos a continuar con el tema que estamos hablando con deriva. Esto es un refuerzo de los ejercicios. Siempre estamos hablando de navegación a la estima. ¿Qué es deriva? Deriva es el efecto de la corriente. El efecto de la corriente. Ese efecto de la corriente altera la derrota, nuestra derrota, el trayecto que lleva la embarcación. Lo altera. Esa derrota es el trayecto recorrido o a recorrer, que va en el mismo sentido en que se mueve la masa de agua. La masa de agua. Afecta por igual, esto afecta por igual y sin distinción de ninguna clase a todos los barcos que estén en el mismo periodo de tiempo sobre la misma corriente. Cuando esta deriva, porque puede pasar que esta deriva, estén impresas en las cartas náuticas, las corrientes se simbolizan con una flecha. Pueden o no estar impresas al costado, pueden o no tener impresa al costado la cifra, el número, que indica su velocidad, o su velocidad en promedio, en nudos. Las flechas, para que ustedes se den una idea, las flechas con plumas indican marea entrante, es decir, flujo, marea entrante. Las flechas sin plumas, y como decía, las flechas sin pluma nos están indicando marea vaciante, es decir, reflujo. Las flechas onduladas, cuando las flechas son onduladas, sentido general de la corriente. Estos símbolos pueden consultarse en la publicación, que siempre la escuela lo dice, es una publicación que es la publicación H5000. En esa publicación se encuentran todos los dibujos y símbolos que uno puede encontrar en una carta. Todos los detalles, desde dibujos, simbología, conversiones, todo eso está en la edición H5000, que es patrón de signos. Si la corriente es de proa, la velocidad efectiva del barco será igual a la velocidad de propulsión, nuestra velocidad de propulsión, menos la velocidad de la corriente de reinante. Si la corriente es de popa, la velocidad efectiva será igual a la velocidad de propulsión más la velocidad de la corriente reinante. Si la corriente incide en ángulo, viene de costado, ni de proa ni de popa, sino que incide en ángulo, la velocidad y la derrota efectiva surgen de una resolución gráfica que es un simple triángulo de velocidades que se puede dibujar directamente, que es lo que en la escuela enseñamos como, esto se puede hacer bien en un papel, como habíamos dicho en otros dibujos, en otros videos anteriores, en un papel cuadriculado, en un papel común, pero si no se hace en el círculo de maniobra, que es el triángulo de vientos, que son exactamente 3 vectores. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es una demostración de tal triángulo. Lo van a ver en este pequeño video de la escuela, en lo cual lo vamos a ir explicando. Acá vamos a ver la representación gráfica en el círculo de maniobra de lo que es la derrota verdadera. Fíjense en que este es el círculo de maniobra. Esto se baja por internet, se le saca fotocopia, hay forma. Estos son los datos que se necesitan: rumbo verdadero, velocidad que dicta la corredera, nuestra velocidad de propulsión, y la dirección de la corriente reinante en la zona y su velocidad. La dirección y su velocidad.
En el hipotético caso de navegación, de una navegación, sus datos, rumbo verdadero, en este caso 90, velocidad que indica la corredera, en este caso 7 nudos. Recuerden que acá estamos siempre hablando de una navegación a la estima, en la cual yo tengo que corregir la corriente reinante de agua, que me va a provocar una deriva. Dibujamos en el círculo de maniobra el vector de rumbo verdadero a 90 con su velocidad, la velocidad de corredera, o también llamada velocidad de propulsión. Como ven, acá tenemos el primer vector. Este primer vector consta desde el punto inicial y, o sea, con un rumbo, acá tenemos rumbo 90, fíjense que el círculo de maniobra lo tenemos en 90 acá, desde 0, ya nos lo está indicando 90. Con su velocidad, que son 7 nudos, contando desde el primer círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto si fuese en un papel cuadriculado, lo hacemos de 2 cuadraditos. 2 cuadraditos nos pueden significar un nudo. Si fuese un papel común, lo podemos hacer de a 1 centímetro. 1 centímetro, un nudo. La regla te la pones vos. La escala te la pones vos. En este caso, ya viene así. Cada circulito es un nudo. Ahora vamos a dibujar el vector de la dirección de la corriente y su velocidad. Dicho vector tendrá que dibujarse desde el extremo del vector del rumbo verdadero. Del rumbo verdadero va a salir este vector. Y tendrá un ángulo que es igual a la dirección de la corriente reinante, es decir, en este caso 130 grados. Con una longitud que va a ser la velocidad de la corriente reinante. En este caso, 2 nudos. No lo empiezo desde el inicio, lo empiezo al final de la flecha del rumbo verdadero, a continuación. Para trazar los 2 nudos de la velocidad reinante, se tendrá que seguir la misma escala que se utilizó con anterioridad con la velocidad de propulsión. Siempre tenemos que respetar las escalas. En este caso, se utilizó la escala que se encuentra dibujada y expresada en el círculo de maniobras. Son los círculos que comienzan desde el centro y terminan en el círculo de mayor graduado. Como verán, empecé yo con la velocidad de propulsión, que llegó a 7 nudos, y a continuación este viene a ser el vector que representa la corriente reinante, que es, como dice acá el enunciado, desde los 130, 130, si yo acá tengo acá 140, estos 130, no es apuntando hacia el 130, no es apuntando hacia el 130, es paralelo al 130. Recién estoy ahí con rumbo 130. Es decir, acá tengo 90, 100, 120, 130, paralelo al 130. Ahí estoy en 130. O si yo apunto a 130, que lo voy a tener acá, ya no es lo mismo. Yo estoy con rumbo 130 con respecto al norte, no apuntándose al 130. Fíjense en que yo tengo acá la línea de 130 y es exactamente paralelo a esta línea. Son paralelas. No es que esta flecha apunta acá. Son dos cosas distintas. Volviendo al tema. Terminando el vector acá, en 90, que es mi velocidad, lo que hago es poner el vector de la corriente reinante. Rumbo 130 es la dirección, y una velocidad de 2 nudos. O sea, teniendo el mismo cuadradito, estos dos, acá tengo un nudo, acá 2, esto lo traslado acá. Y me da justamente esto.
Fíjense ustedes que son hasta ahora dos vectores. Con estos dos vectores, con los dos vectores ya dibujados, solo nos resta dibujar el vector de la derrota verdadera absoluta. Y también nos brindará la velocidad efectiva. Esta velocidad efectiva, recuerden ustedes que va a ser la velocidad con respecto al lecho marino, abajo, no la velocidad con respecto a la masa de agua. Esa es la de propulsión. Esto va a ser con respecto al lecho marino abajo. Para obtener el vector de la derrota verdadera, y la trazamos una línea desde el centro del círculo hasta el extremo del vector de rumbo verdadero y velocidad de propulsión. Y hacemos la lectura de la derrota verdadera absoluta en el ciclo graduado. Bueno, como ustedes verán acá, tenemos la finalización desde el extremo, cerrando con la corriente reinante y continuando. O sea que esta dirección que nos da acá, esta va a ser la derrota verdadera. ¿Sí? Y va a tener su velocidad efectiva. Pero la velocidad efectiva va a ser desde el origen del centro hasta donde termina la corriente reinante, no la continuación. La continuación es solamente la dirección. Va a ser dónde va a ir a parar nuestra embarcación teniendo en cuenta nuestra velocidad de propulsión y teniendo en cuenta la corriente reinante. ¿Acá tenemos abatimiento? No, acá no está calculado el abatimiento. Acá hemos entrado con rumbo verdadero, el rumbo verdadero más la corriente reinante de agua. Esto nos da una derrota verdadera. Para que tengamos abatimiento tenemos que entrar en este primer vector con derrota verdadera. Ahí sí vamos a tener, porque la derrota verdadera va a ser la suma del rumbo verdadero más el abatimiento. Si acá tenemos derrota verdadera y acá sí tenemos la corriente reinante, este vector de acá va a ser la derrota verdadera final, la final, o la total. Ahí sí va a estar incluido abatimiento acá y corriente reinante de agua acá. En este caso no, en este caso hemos entrado solamente con rumbo verdadero y corriente reinante de agua. O sea que esto no va a decir que la embarcación, su derrota verdadera, va a terminar siendo a 100 grados. Fíjense que son 10 grados más. Nosotros queríamos ir a 90. Nos está llevando 10 grados más a babor. Es para tenerlo en cuenta eso. Si tenemos que hacer una navegación larga, fíjense en dónde, tengan en cuenta dónde vamos a ir a parar. Con una velocidad efectiva que va a ser la suma de esta velocidad de propulsión, la suma, más la suma de la corriente reinante, que son 2 nudos. Eso nos va a dar 8,5 nudos. Es decir, que ahora mi velocidad para calcular la navegación va a ser esta, 8,5 nudos. Quiere decir que yo, si voy a 8,5 nudos, en una hora voy a recorrer 8,5 millas. Esto es justamente en la navegación a la estima. O sea, el efecto de la deriva representada gráficamente. ¿Qué será deriva entonces? Deriva es el ángulo que se forma. Este ángulo que está acá, esto es la deriva, se le llama deriva, al ángulo formado entre el rumbo verdadero. Siempre que hablamos de un ángulo, hablamos de dos lados. Va a ser el rumbo verdadero y la derrota verdadera. La trayectoria real del barco. Eso es la deriva. La diferencia entre mi rumbo verdadero que yo pretendo ir y lo que estoy haciendo realmente. Fíjense en que estos tres vectores parecen complicados, pero simplemente son dos datos. Rumbo y velocidad, rumbo y velocidad, rumbo y velocidad. ¿Qué rumbo y velocidad tengo acá? Rumbo verdadero, velocidad de propulsión. ¿Qué rumbo tengo acá? Corriente reinante y velocidad del agua. ¿Qué rumbo tengo acá? Derrota verdadera y velocidad efectiva.
La derrota verdadera absoluta será igual a 100, como estábamos diciendo, y la velocidad efectiva del barco será igual a 8,5 nudos. Como definiciones, la derrota verdadera absoluta es el rumbo que llevará el barco sobre el fondo marino por efecto de la corriente reinante de la zona. En este caso, como estamos explicando, vuelvo a repetir, acá no tenemos en cuenta el abatimiento, solamente es la corriente reinante de agua. La velocidad efectiva, por efecto de la corriente, el barco tendrá una diferencia de velocidad y casi nunca será igual a la que indica la corredera. Obviamente, va a depender de muchas cosas, pero es muy raro que coincida, muy raro. Porque acá hay una suma de la corredera más la corriente reinante, casi nunca va a ser igual. Y a modo de hacer los cálculos más exactos, para llevar una buena navegación por estima en la carta, se tendrá que corregir siempre de la velocidad de propulsión a la velocidad efectiva. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo cuando estoy haciendo la navegación, no puedo hacer mi cálculo de velocidad con la velocidad de propulsión, porque no estaría teniendo en cuenta la corriente reinante de agua. Tengo que tener en cuenta la velocidad efectiva, que es la suma de ambas, la corriente reinante más la de propulsión. Con esa velocidad es como calculo el resto de mi navegación. Después vamos a ver que se van agregando otras cositas. Esto es lo básico, esto se la estima y es lo básico. Es lo básico de lo que es la explicación de una derrota verdadera. Simplemente corrigiendo la corriente reinante. Después hay que agregarle el abatimiento, la corrección de ambos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como lo hemos visto recién, así se representa gráficamente una derrota verdadera. Acá no estamos teniendo en cuenta el abatimiento, ya vamos a hacer ejercicios con el abatimiento. Pero el abatimiento es agregarle justamente en la formulita, en vez de entrar con rumbo verdadero, ahí vamos a entrar con derrota verdadera, que la derrota verdadera matemáticamente hablando es rumbo verdadero más el abatimiento. Ese abatimiento me lo tienen que dar como dato. Entonces yo en ese círculo de maniobra, en ese primer vector, ya estoy entrando con derrota verdadera. O sea, va a ser el rumbo con el abatimiento incluido. ¿Ahí tengo en cuenta el viento? Sí, ahí tengo en cuenta el viento. Si a ese viento, ese abatimiento, le integro la corriente reinante de agua, ya estoy completo. Entonces ahí sí me va a dar una derrota verdadera final. Esa final ya tiene incluido todo. Claro, ahí no muere el tema. Yo no quiero ir ahí. Yo quiero ir con rumbo 90. Yo eso tengo que poner un rumbo que me corrija ambas cosas. Que ese va a ser el rumbo a gobernar, que ya lo vamos a ver, si Dios quiere, en el próximo video. Quiero diferenciarles
Yo acá estoy con unos apuntes de la escuela de apoyo técnico, viendo, para no irme un poco del tema. Quiero diferenciarles la velocidad de propulsión con la velocidad efectiva. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad de propulsión y la velocidad efectiva? La velocidad con la que el casco surca el agua a merced del empuje de sus velas, sus motores o sus remos, lo que tenga. A esa velocidad se la denomina velocidad de propulsión. El instrumento para medirla es la corredera. Hay distintos tipos de corredera. Desde que se ha iniciado el tema de la corredera, hay corredera electrónica, hay distintos tipos. La unidad en náutica, la unidad de la velocidad es el nudo. Es decir, un nudo es igual a una milla en una hora, en una milla por hora. Es decir, si yo hago 5 nudos, hice 5 millas en una hora. Si hay corriente en cualquier dirección, la velocidad a la que en el barco se desplaza respecto al fondo marino o del lecho del río será siempre diferente a la velocidad de propulsión. Siempre tiene que ser diferente, es lo que veníamos explicando en el video. A la velocidad respecto al fondo del lecho marino, a esa velocidad, cuando es respecto al fondo, es la velocidad la velocidad efectiva. Esa es la velocidad efectiva. Que no tiene nada que ver con la velocidad de propulsión, la propia del barco. La propia del barco es la velocidad con respecto a la masa de agua. A la masa de agua. Esta es con respecto a la velocidad efectiva, con respecto al lecho marino, a la profundidad abajo. ¿Y cómo obtengo esta velocidad? Hablando de una navegación a la estima. Se obtiene con la fórmula velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Porque antes habíamos dicho, distancia igual espacio por tiempo. Tiempo por espacio, lo mismo. Acá no, acá la velocidad, hago un pasaje de términos, va a ser distancia dividido tiempo. Donde B es la velocidad, D es la distancia y T es el tiempo. Es decir, la velocidad efectiva se la conoce dividiendo la distancia recorrida entre dos posiciones conocidas por el tiempo transcurrido en ir de una a la otra. Bueno, en el próximo video vamos a continuar con esto. Pienso que estaremos viendo el rumbo a corregir. Pero siempre hasta ahora estamos hablando de navegación a la estima. Luego vamos a entrar a hablar de navegación costera. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.